Bienvenidos a Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir nuestra entrega con un amigo, coordinador general de Participación Ciudadana, experto en materia de lavado de activos, consultor financiero y conocedor de muchos temas que tienen que ver con el aspecto financiero y lógicamente en temas en sentido general de la institucionalidad, de la transparencia. Nuestro gran amigo el licenciado Hiromi Castro, a quien agradecemos que haya accedido a nuestra invitación. Hola Hiromi, ¿cómo estás, hermano? Un placer, Alberto, siempre reunirme y conversar contigo. Mi respeto y mi aprecio a ti y a tu familia siempre. Pues bien, vamos a entrar en materia seguido. Yo creo que contigo tenemos muchos temas de los cuales vamos a hablar, pero vamos a empezar con la parte de participación ciudadana que todo el mundo sabe, que es una organización de la sociedad civil que ha venido jugando un rol preponderante en todo lo que tiene que ver con el impacto en los temas nacionales, con su participación de manera crítica, constructiva, en diversos aspectos de la vida nacional. En la actualidad, desde tu punto de vista como coordinador de participación ciudadana, Hiromi, ¿cuáles son los aspectos que más preocupan y que más llaman la atención a participación ciudadana? Bueno, definitivamente la situación de la corrupción, de la impunidad que existe en nuestro país es de lo que más nos preocupa y creo que es una preocupación general de la sociedad. Y la inseguridad en las calles, hemos cambiado como país a través del tiempo y eso llama la atención y llama la preocupación de todos los entes sociales en el país. Y bueno, en términos políticos estamos trabajando muy fuerte con relación a lo que es las próximas elecciones, las primarias que vienen ya el mes próximo y las elecciones que serán en 2 términos para las municipales y luego las congresuales y presidenciales en mayo. Estamos trabajando para el proceso de observación electoral, que es uno de nuestros fuertes, ¿verdad? Sí. Nacimos producto de la crisis en el año 96 y desde entonces la institución ha desarrollado un programa de observación electoral muy intenso en todas las elecciones. De hecho, tenemos un informe de observación por cada una de las elecciones que es un referente histórico, un gran aporte histórico de nuestra institución al país y a la sociedad dominicana a través del tiempo. Creo que en términos generales esto es lo que nosotros estamos haciendo y nuestras grandes preocupaciones. ¿Creen ustedes, Hiromi, que en cierta forma la carencia de un régimen de consecuencias en los distintos aspectos que tú acabas de mencionar desde el punto de vista de la corrupción, desde el punto de vista de la impunidad, han sido factores determinantes para que en la actualidad lamentablemente se nos siga colocando a nivel internacional, a nivel mundial, en evaluaciones que se han hecho en foros económicos, en organismos internacionales, como un país con debilidades institucionales, como un país con serias dificultades de compromiso con la institucionalidad y con la transparencia? Absolutamente. Eso es definitivamente así. Recuerda, nosotros somos el capítulo de Transparencia Internacional para la República Dominicana y aunque mejoramos unos puntos, todavía nuestro nivel es alto en cuanto a la percepción de la corrupción como país y esto nos afecta mucho los niveles de riesgo y la percepción de riesgo que tú bien conoces para los asuntos relativos a negocios internacionales y demás cosas. Aunque la inversión extranjera es alta, tuvimos en estos meses algunos inconvenientes que no se pueden tapar con un dedo, como dicen por ahí, ¿verdad? Popularmente. Y una de las muestras es cómo ha venido el Banco Central disminuyendo las tasas de referencia, que eso genera una mayor actividad económica. Por lo tanto, lo que se está buscando es tratar de paliar ese embate que hubo hace unos meses con relación la parte turística. Exacto, cómo afectó al turismo. Aunque el gobierno haya dicho que no, sí, señores, es verdad, se afectó sensiblemente y afectó también la inversión extranjera. Pero
gracias a Dios el país se está recuperando porque esto es de beneficio para todos. Y lo que por nosotros propugnamos es por la institucionalidad para cubrir que estas cosas no sucedan, no acontezcan, sino que se fortalezca lo que es el crecimiento y el desarrollo de la economía nacional. ¿Consideran ustedes, Iromi, que independientemente de que somos testigos de que la participación ciudadana, vale la redundancia, sí, en distintas etapas de la vida nacional desde su formación, ha jugado un rol preponderante en algunos aspectos, como en el caso aquel, como tú señalaste, de las elecciones de 1996 y otras más? ¿Crees tú que lo que hace participación ciudadana está siendo valorado por la población en sentido general? ¿O crees que la población, la sociedad civil, debe integrarse y participar aún más y unirse quizás, no a participación ciudadana de manera específica, sino a unirse a estos tipos de reclamos que definitivamente nos hemos dado cuenta que tienen su efecto? Porque nada más hay que hablar del famoso 4% y de otras cosas más, cuando aquella vez de la cementera famosa en un lugar donde no se podía y se logró. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Las dos cosas. Yo creo que sí, la institución ha hecho un gran aporte histórico, solamente con los informes y las memorias de la observación electoral desde el 96 a la fecha. Es un gran aporte a la historia, como he dicho antes, y ojalá también se integren más. Ahora mismo nosotros estamos en el proceso de integración de observadores electorales. Alberto, necesitamos 4.200, 4.300 observadores. ¿Son voluntarios? Voluntarios. Y por lo general, ¿ustedes tienen algún sistema o mecanismo de depuración de esos observadores? Claro que sí, se depuran. ¿Determinados requerimientos? Requerimientos, a veces son referidos por otros, por miembros, y se evalúan. Es un trabajo arduo, No se le paga, lo que se le paga es la dieta, la comida, y se le lleva comida y esto, para que ese día hagan el proceso o realicen el proceso de observación electoral, que es muy interesante, porque señores, participación ciudadana es un contrapeso al poder, básicamente. El contrapeso que quizás debiera tener los distintos poderes del Estado. Del Estado y de la oposición. Que lamentablemente, y de la oposición, y de otros organismos quizás también de la sociedad civil. Es un juego de muchos. Sí, de muchos. Siempre nosotros allá decimos que nosotros sabemos que vamos bien cuando el gobierno está incómodo con nosotros, porque ahí sabemos que lo estamos haciendo bien. Y vemos cómo partidos políticos, cuando han estado en el gobierno, han tenido posiciones, observaciones en contra de participación ciudadana, y luego en la oposición han estado de acuerdo con posiciones nuestras, lo que nos dice a nosotros que sí, que somos un contrapeso. Y no es por hacer las cosas difíciles, es por que las cosas se hagan institucionalmente, simplemente. Nosotros no queremos echarle un jabón al sancocho que esté haciendo el gobierno, sino que el fuego que se le está dando a ese sancocho sea el fuego de rigor, para que ese sancocho quede bien, apetitoso y digerible para la comunidad, para la sociedad. Sí, nosotros hemos podido darle seguimiento a muchas de las cosas que Participación Ciudadana ha venido realizando. No menos cierto es también, Iromi, y hago también este comentario para hacerte una pregunta. Participación Ciudadana, cuando ha venido llevando a cabo en su gran mayoría posiciones y ha plantado, vamos a decir de una forma, denunciado situaciones que riñen contra los procedimientos transparentes, contra los procedimientos institucionales y legales. A veces veo y percibo que se quedan en la parte de la denuncia. Yo me pregunto, ¿ustedes tienen propuestas claras, definidas a cada uno de los planteamientos que hacen, que son muy atinados y necesarios, y hasta cierto punto prácticamente algo que requerimos un apoyo en ese orden? Planteamientos específicos en cada una de estas áreas, que no solamente se perciba con que ustedes están
en desacuerdo con la forma como la impunidad está imperando, que están en desacuerdo en la forma como la corrupción sigue galopante, en la forma como el endeudamiento externo sigue creciendo, en la forma como la delincuencia y la inseguridad lamentablemente también, sino acompañado de propuestas. De las propuestas básicas que solucionarían el proceso. Sí, lo hemos hecho. O que aporte, si no solucione, que aporte. Lo hemos hecho, incluso con leyes y proyectos de leyes. Nuestras distintas comisiones y comités han hecho aportes tangibles para que se tomen en cuenta de manera práctica. Recuerda que nosotros, al ser una entidad, una organización sin fines de lucro, no tenemos ciertos poderes, es decir, para hacer los cambios, pero sí para impulsar los cambios y participar en el proceso de los cambios. Sí, la respuesta, hemos hecho aportes prácticos de soluciones, pero nos quedamos ahí, es decir, no tenemos el poder de llevarlo al Congreso, de someterlo, de votar por tal cosa, pero sí hacemos la fuerza, hacemos la voz, o damos la voz de alerta para que se tomen en cuenta, para que se ejecuten, porque una de las grandes cosas, tú que has sido legislador, sabes que aquí tenemos muchas leyes. El problema está en el cumplimiento de las leyes, sin hacerlas cumplir. Como hemos dicho incluso al principio del programa, es una situación de institucionalidad lo que nos falta a todos nosotros. Participación ciudadana, lo digo para el público televidente que nos ve y sin esquemas, es precisamente lo que busca con este tipo de espacio, llevar orientación a nuestra ciudadanía de una forma constructiva. Sí. Aquí no venimos a crear dilemas, a crear ese dime y te diré, esa prensa amarillista, porque no es el objetivo de Sin Esquema, pero sí, lógicamente, actuar con la responsabilidad de vida, de manera tal que esa responsabilidad traiga consigo soluciones a los distintos problemas que lamentablemente ocurren en nuestro país. Participación ciudadana, dentro de su matrícula, contiene prácticamente profesionales de todas las áreas, en todos los sectores de la vida nacional, o principalmente se enfocan más a la parte institucional, legal, a la parte quizás, no sé si la parte económica también, financiera, porque de hecho veo también así. ¿Tienen en su matrícula representantes o profesionales de todas las áreas? De todas las áreas. Por ejemplo, siempre se percibe más que es del área de derecho, ¿verdad? Del área de leyes. Sí, por eso lo digo. Pero no, tenemos especialistas, profesionales, incluso personas que trabajan dentro de la institución que están especializados en diferentes áreas y ellos trabajan en función de la especialización de cada uno. Por ejemplo, mi área es economía, trabajo y también lo que es supervisión financiera y finanzas y esto. Ahora mismo estamos analizando el proyecto, el reglamento que acaba de emitir la Junta Central Electoral con relación al financiamiento de partidos políticos, es decir, para dar una opinión acabada y técnica sobre lo que es, sobre la estructura de este documento. Esto saldrá en esta semana o en la próxima semana. Interesante esa parte, porque hemos visto cómo después de muchos años de estudios en la cual me tocó a mí participar en gran parte en la ley de partidos políticos, en la propia modificación a la ley electoral, se creía que, y yo creo que en cierta forma algo se avanzó, que se estaba solucionando en gran parte esta problemática de lo que de una forma u otra rige y organiza el comportamiento de la vida política en sentido general a través de los partidos políticos, pero vemos como lamentablemente una serie de contradicciones se han dado últimamente, que gracias a Dios algunas se han corregido a nivel de tribunal constitucional, otras quedan pendientes que todavía no sabemos. Tú hablaste ahora y lo dijiste con una contundencia en lo que tiene que ver con las elecciones separadas el próximo año. Me parece entonces que esa es una posición de participación ciudadana. Participación ciudadana está de acuerdo con que sean separadas las elecciones, como fue aprobado en la Constitución del 2010, me parece, o el 2000, o si entiende, como lo han reclamado muchos sectores de la vida nacional, que por una razón u otra estas elecciones, independientemente de que sea ahora un poquito más allá de la convención de octubre, para evitar quizás que se piensen otras cosas,
que pueda corregirse lo que muchos piensan que es un problema esas elecciones separadas para el próximo año por el asunto económico, por el asunto de traumas en términos del quehacer nacional económico con 2 elecciones separadas, con muy corto tiempo? Nosotros acabamos en esta semana pasada, de emitir una nota de prensa, con una rueda de prensa, con relación a los aprestos que existen de algunos sectores políticos por modificar la Constitución de la República para unir las elecciones, y hemos dicho que eso ulteriormente oculta lo que sería la habilitación del presidente Medina para el 2024. Porque creo que en términos prácticos, más que unificar, nosotros creemos que en términos prácticos, más que unificar las elecciones y habilitar al presidente Medina, lo que se debe de modificar la Constitución para darle más independencia al Ministerio Público, porque eso solucionaría más cosas para todos. Pero eso es parte de lo que se está planteando. Ojalá, ojalá. Y quiero también quizás agregar a eso que independientemente de que coincido contigo de que sectores políticos prácticamente casi de manera mayoritaria, pero también hay sectores empresariales. La cúpula empresarial, llámese el CONEP y llámese otras instituciones del orden económico y empresarial del país, han estado de acuerdo con esto también. Con que se unifiquen las elecciones. Con que se unifiquen las elecciones. Ellos aluden. Digo, hago la observación porque me consta, sí, porque lo he visto en la prensa. Sí, y ellos aluden a que eso disminuiría lo que es el proceso de actividad política en el país, que siempre es traumático, como acabas de decir, puesto de que muchos anuncios, muchas actividades, tapones y una serie de cosas. Pero es mentira, es decir, nosotros, la política nunca se deja de hacer en el país. Y el hecho de que las primeras sean las municipales en febrero y luego las demás, es decir, las congresuales y las presidenciales en mayo, no va a disminuir ni en más ni en menos que si se unifican todas en mayo o en febrero, como se quiera poner. Nosotros entendemos, bueno, si se pone en febrero es un tiempo menos de acción política, de accionar político, pero habría que correr hacia atrás también los periodos establecidos para realizar actividad política, que muchos han violado el proceso legal para habilitar la promoción y publicidad política. Y nosotros hemos llamado la atención y no ha existido un régimen de consecuencia con relación a esto. Bueno, el régimen de consecuencia ha sido pararlo, pero no quizás establecer penalidades. Las penalidades que están que debiera ser la verdadera esencia del régimen de consecuencia. Pues nosotros porque entendemos, si yo hago algo mal, para poner un ejemplo, si yo robo y simplemente devuelvo lo que robé y no me penalizan por lo que hice, entonces bueno, todo el mundo vamos a decir vamos a robar. Para poner un ejemplo que aunque no tenga que ver de manera directa, pero si simplemente violo la ley y te digo no me la viole más, y por haberla violado no tiene ninguna consecuencia, entonces yo creo que no se está haciendo un servicio. La teoría de la corrupción o del crimen y castigo de Gary Becker, es decir, si la consecuencia de tu violar no está por encima o es disuasiva al acto que tú has cometido, entonces la gente tenderá a cometer la violación de las leyes. Y otra cosa, Hiromi, hay distintas organizaciones de la sociedad civil que de una forma u otra, independientemente de que quizás Participación Ciudadana ha sido la que ha tenido la voz más cantante en materia de fijar posiciones, de denuncias, pero hay otras organizaciones de la sociedad civil también, al igual que Participación Ciudadana, han jugado su rol. Yo me pregunto, siguiendo en la parte política, de cara al proceso electoral que tendremos en el 2020, que lógicamente se dan particularidades especiales. Una de ellas es que aunque vamos por segunda vez a un sistema con voto electrónico, todo el mundo sabemos que quizás el primero no fue una experiencia como se esperaba que fuese, lamentablemente, por una serie de razones que no soy yo el que voy aquí a repetirlas, sino que se dijeron antes, durante y después de las elecciones. Sí. ¿Cómo ustedes ven? Ustedes han estado observando las pruebas que ha hecho la Junta Central Electoral, un organismo con el cual todos debemos confiar, porque es el organismo que va a montar las elecciones del 2020 y prácticamente a ser el garante del sistema democrático en el país. ¿Cómo ustedes ven lo que ha venido ocurriendo? Bueno, te voy a contar
una serie de situaciones en torno a esto. Nosotros... ¿Tú sabes lo que vamos a hacer, Ilon? Para que tú entres en ese mismito punto ahora, vamos a aprovechar, porque ya vas a iniciar en esa parte, para perfecto. tomar nuestra primera corta pausa y continuamos en unos segunditos con nuestro distinguido invitado, hablando precisamente de este tema que hemos dejado en el tapete. Continuamos.